Hola, queridos estudiantes del séptimo básico. Les habla José Calderón, su profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Primero que todo, espero que estén afrontando de buena manera toda esta situación por la cual estamos viviendo. Un afectuoso saludo, un gran abrazo para todos ustedes, para su familia. Para todos ha sido muy complejo, muy difícil enfrentarnos a una situación inédita, es decir, nunca antes la habíamos vivido, por lo menos en nuestra historia reciente, y en ese sentido estamos tratando de hacer todos los esfuerzos día a día por tratar de ir entregando desde nosotros, sus profesores, las mejores herramientas para que puedan ir avanzando en sus aprendizajes, en los contenidos y por sobre todo estar ahí para ustedes, para lo que necesiten. Si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda, si necesitan algún material de apoyo para trabajar los contenidos, no duden en ningún momento en pedirlo. Este video tiene como finalidad fundamentalmente explicar el trabajo que estamos haciendo. Nosotros cuando tuvimos las últimas clases ya habíamos comenzado a trabajar la unidad número 1, que se titulaba, aquí abajito está el nombre, Cómo evolucionaron las primeras sociedades humanas. Esta primera unidad de historia en séptimo básico tiene como objetivo, en cierta medida, conocer de qué manera fue evolucionando el ser humano desde sus orígenes hasta construir las primeras grandes civilizaciones, como Egipto, como la China, como la India, como todas aquellas que pueden apreciar ustedes ahí en la imagen. Entonces, el objetivo de esta primera unidad, que es bastante amplia, en realidad parte con un objetivo y un tema más específico que también comenzamos a trabajar nosotros cuando estábamos en el desarrollo de las clases, y que fue parte de la guía número 1 que les envié, que tiene que ver con el concepto de hominización. Toda esta historia de la evolución humana comienza con el proceso de hominización. ¿Recuerdan cuál era el concepto? Sí, justamente, ese concepto. Todos los cambios físicos que sufrió la especie humana para convertirse en lo que hoy somos los humanos modernos, a todo ese proceso de cambios le llamamos hominización. Desde las primeras especies que se separaron de los primates, como conversábamos en clase, que son nuestros antepasados, estas primeras especies comenzaron a adaptarse al medio y sufrieron una serie de cambios que nosotros le llamamos hominización. Entonces tenemos algunas especies, la guía número 1 tenía como principal objetivo que ustedes conocieran las especies de homínidos, es decir, de nuestros antepasados, de cómo fueron cambiando, cómo fue cambiando su piel, de cómo fue cambiando su estatura, de cómo fue cambiando el vello en el cuerpo, y fundamentalmente este primer gran paso que dio el ser humano para convertirse en lo que nosotros somos los seres humanos modernos, el bipedismo. ¿Recuerda ese concepto? El bipedismo, caminar en dos patas. Entonces la primera guía tenía como por objetivo fundamentalmente repasar y complementar información respecto a la hominización. Cuando comienza todo el proceso de hominización, cuando comienza todo el proceso de evolución de la humanidad, comenzamos una etapa que nosotros comúnmente conocemos como prehistoria. La prehistoria comienza con el origen de la humanidad, comienza con la evolución del ser humano, comienza con el proceso de hominización. No existe prehistoria si no hay humanos. La prehistoria no tiene que ver con los dinosaurios, ni con los mamíferos, ni con las primeras plantas, ni con el origen de la Tierra, no. La prehistoria tiene que ver con el origen de los primeros seres humanos. Y la prehistoria, al ser un periodo tan largo, el periodo más largo, digamos, de la historia de la humanidad, se divide en tres grandes periodos.
el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. Cuando comienza el proceso de hominización y el proceso de evolución tanto física como cultural de los seres humanos, comienza el periodo que nosotros conocemos como Paleolítico. Y la guía número 2 tenía como por objetivo fundamentalmente conocer cómo evolucionaron estas primeras sociedades humanas que fueron adaptándose al nuevo medio ambiente, que fueron adaptándose a los cambios físicos, culturales, biológicos que se fueron viviendo en todo este proceso de hominización. Entonces, ¿nuestros antepasados vivieron durante el Paleolítico? Sí. Los cambios que sufrieron los seres humanos para llegar a ser lo que somos hoy día los seres humanos modernos, el Homo sapiens, ¿vivieron durante el Paleolítico? Sí. ¿Cómo vivían las primeras sociedades durante el Paleolítico? Ese es el tema de la guía número 2, de la guía que ustedes trabajaron, que se presentaba un texto, se presentaba una imagen muy similar a la que estamos viendo acá, y analizábamos de qué manera se comportaban estas sociedades del Paleolítico, cómo conseguían el alimento, cazando, se ve por ahí que están de alguna manera trayendo la caza de un mamífero, cómo eran las primeras herramientas de piedra, cómo eran las primeras viviendas, fundamentalmente hechas de cuero de animales, fundamentalmente en cavernas. Entonces, la sociedad paleolítica era principalmente nómade, es decir, se desplazaba de un lado a otro, se movía detrás de la comida. Si la comida se movía, ahí había que moverse. Si ustedes vieron la película de la era del hielo, en la primera se muestra cómo los seres humanos buscan constantemente un lugar donde buscar alimento, un lugar donde no existe un clima tan agreste, tan difícil como los climas feos. Entonces las sociedades del Paleolítico se caracterizan por su movilidad. Ese tema, trabajado en la segunda guía, es el primer gran periodo de la prehistoria, cuando fundamentalmente el ser humano sufre todos los procesos de adaptación al medio, cuando se vive principalmente todo lo que es el proceso de hominización y las especies que conocimos como nuestros antepasados, los Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Neanderthals, se fueron adaptando a este nuevo medio ambiente. La guía número 3, que es la guía que vamos a trabajar, que le estoy enviando ahora, toca el segundo gran periodo de la prehistoria, que es el Neolítico. Para algunos el Neolítico comienza con una de las principales revoluciones que ha vivido el ser humano. Esa gran revolución que vivió el ser humano fue, ¿cuál creen ustedes? Sí, exactamente. ¿Los que pensaron eso? Muy bien. Fue el descubrimiento de la agricultura. Las sociedades del Neolítico cambian profundamente su forma al descubrir la agricultura. Es decir, pasamos de sociedades nómades que se desplazaban, que eran pequeñas, que se agrupaban en clanes, que se movían constantemente en búsqueda del alimento, de la recolección, de la pesca, sufren un gran cambio con esta revolución del Neolítico que es el descubrimiento de la agricultura. La guía número 3 toca fundamentalmente el tema del Neolítico, esta segunda gran etapa en la prehistoria, que es la historia de la humanidad, que comienza justamente con el descubrimiento de la agricultura. Se descubre la agricultura, se acaba el Paleolítico. Se descubre la agricultura, comienza el Neolítico y comienzan estas sociedades a evolucionar fundamentalmente gracias a que se convirtieron en productores de sus alimentos. En la guía número 2 viene en primer lugar un texto donde hay que hacer una comprensión lectora sobre el Neolítico, sobre cómo se desarrolló, cuáles fueron las características
climáticas que permitieron el desarrollo, el surgimiento del neolítico y de los primeros cultivos, viene también un mapa que nos muestra dónde principalmente en el mundo surgen los primeros núcleos agrícolas. Los primeros lugares donde se desarrolla la agricultura son fundamentalmente en el Medio Oriente, ahí en los que se ubican geográficamente en esta media luna que se encuentra situada entre África, Asia, parte de Europa. Podemos ver que en América, en el extremo oriente, donde actualmente está China, donde está la India, son los principales lugares donde se desarrolla por primera vez la agricultura. ¿Cómo sabemos esto? Que es algo que ustedes siempre se han preguntado. Bueno, esto lo sabemos porque existen los vestigios más antiguos de asentamientos. Es decir, el hombre del neolítico se asienta en un lugar, se queda, se establece, se vuelve sedentario. Y sedentario no significa una persona que no hace nada. No, un sedentario en la época de la prehistoria es aquel que se queda, aquel que ya no tiene que moverse detrás de su alimento, a diferencia del paleolítico. Entonces la agricultura provoca esta gran revolución. Esta gran revolución da origen a las primeras aldeas agrícolas que ya se caracterizaron por viviendas distintas, que se caracterizaron por herramientas distintas, que se caracterizaron por la aparición de nuevos oficios, como se puede apreciar ahí en la imagen, una persona que está haciendo una vasija de arcilla, una persona está cultivando, una persona está en un telar. ¿Por qué? Porque se comienzan a especializar los trabajos. Existe más tiempo, ya que no gasto todo el tiempo de mi vida buscando comida, existe más tiempo para dedicarlo a otras cosas. Y junto con la agricultura y los cultivos aparece también la ganadería. La domesticación de los animales es fundamental para extraer no solamente la carne, la leche, los huevos, sino que también la lana para poder generar tejido. Entonces, el neolítico es sin duda una revolución compleja, es una revolución tremenda, es un cambio profundo en la historia de estas sociedades primitivas. La guía número 2 toca fundamentalmente el tema del neolítico. Hay un cuadro sinóptico, un cuadro resumen, donde ustedes tienen que ir caracterizando algunos elementos del neolítico, la forma de conseguir el alimento, el tipo de vivienda, el estilo de vida, para que vayan sintetizando esta información que les estoy dando a ustedes, junto con la información de la guía y algunos videos que les recomiendo, para que vamos comprendiendo cuán profundo y cuán importante fue este cambio. Fue tan importante el cambio del neolítico que también en la guía aparece una reflexión que tiene que ver con la relación que el ser humano comenzó a tener con el medio ambiente. El neolítico también significó un cambio profundo en la relación del ser humano con el medio ambiente. Y hoy en día, en un mundo donde el medio ambiente es un tema preocupante, el cuidado y la preservación del medio ambiente, donde la industria agrícola y ganadera son muy contaminantes, utilizan mucha agua, generan mucha emisión de gases tóxicos en el caso de fundamentalmente de la ganadería, donde ocupan grandes extensiones de terreno y se han ido quemando bosques como en el Amazonas. La relación del ser humano con el medio ambiente también comienza a cambiar. Entonces, ¿es una gran revolución? Sí, el neolítico. ¿Trae grandes cambios? Sí. ¿Permite la evolución desde el paleolítico a una sociedad mucho más compleja, que posteriormente se volverá más compleja también? Pero a su vez hay que reflexionar sobre cuál ha sido el impacto que la agricultura y la ganadería han tenido en el planeta Tierra. Eso es fundamentalmente el trabajo de la guía número 3. Más adelante enviaremos videos con la retroalimentación de las evaluaciones para que ustedes vayan conociendo más o menos cómo han ido siendo los resultados de la guía, pero fundamentalmente este video y el trabajo que hacemos nosotros pretende hacer un apoyo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Éxito, suerte en todo, un abrazo fraterno para ustedes y su familia. Hasta luego. Cualquier consulta al correo, ahí estaré respondiendo.